Gracias por acompañarnos. Los temas que trataremos son el aumento de las aprobaciones de la residencia, los cambios a los formularios de USCIS, los avisos que afectarán a las residencias pendientes de la Ley de Ajuste Cubano, los permisos de trabajo, la I-220A, el CBP-1, parol humanitario y las peticiones familiares. Abogado, ustedes recientemente ganaron un caso de I-220A con el ajuste cubano. ¿Puede darnos detalles al respecto, por favor? Sí, recientemente tuvimos una victoria, lo cual fue muy alentador en el Tribunal de Orlando. Una clienta de nosotros pues estaba solicitando bajo la ley de ajuste cubano, ella había entrado con su I-220A y nosotros hicimos el argumento delante del juez con los casos actualmente que se están citando, por ejemplo el Matter of Q. Lee, el caso de Hurtado. También hay otros casos del tribunal apelativo que recientemente el onceno circuito devolvió al BIA y entonces el juez, mediante un análisis bastante extenso, pues nos dio la razón y le otorgó la residencia a la clienta. Así que estamos muy contentos con esta nueva victoria, ya que esto puede ser que en un futuro pues muchos jueces acojan el planteamiento de la I-220A para otorgar residencia. ¿Ha habido aumento de las aprobaciones de la residencia por la Ley de Ajuste Cubano? Sí, hemos visto en las estadísticas que luego de que se eliminó la pausa, han ido en aumento las aprobaciones de ajuste cubano, bajo la ley de ajuste cubano. Por ejemplo, en junio pues hubo 89 aprobaciones y vemos que en el mes de julio hubo un aumento a 308 aprobaciones de eh, residencia bajo la ley de ajuste cubano. Así que sí hemos visto una medida que ha habido incremento durante los últimos meses. Los formularios de USCIS tendrán que ser llenados ahora de manera electrónica. Sí, actualmente entró en vigor esta nueva medida el 11 de agosto del 2026 y ahora van a requerir que los formularios sean hechos de forma electrónica. Es importante que la persona tenga una cuenta con UCIS para poder llevar a cabo este proceso y entonces UCIS va a anunciar cuáles exactamente son los formularios que ya ellos van a requerir que solamente se sometan de forma electrónica. Anteriormente, pues, habían algunos formularios que era permisible que se hicieran de ambas maneras, tanto en forma de papel como forma electrónica, como por ejemplo la N400, la I-90, pero ahora ellos van a anunciar exactamente cuáles son las formas que solamente van a solicitarlas, se pueden presentar a UCIS de forma electrónica. Con la nueva política de USCIS que le permite negar casos sin pedir más evidencia, ¿qué cambios enfrentan los cubanos que aplicaron o aplicarán a la residencia por la Ley de Ajuste Cubano? Bueno, ahora con esta nueva medida, pues le da la facultad a los que estén adjudicando los casos, los oficiales de UCIS, pues ellos simplemente, si ellos ven que falta algún tipo de evidencia, si hay algo que se omitió en la planilla de residencia, si falta algún documento, pues ellos simplemente pueden negar el caso de entrada. No están obligados como anteriormente bajo la administración anterior que se estaba implementando el hecho de que los oficiales tenían que emitir lo que se llama en inglés un Request for Further Evidence o un RFE, que es un requerimiento de evidencia adicional. Eso daba la oportunidad al abogado que cualquier detalle que se le haya pasado o cualquier documento que faltara, pues se podía remediar enviándolo. Nos daban un término de tiempo y nosotros enviamos esa evidencia adicional. También anteriormente se emitía lo que se llamaba el Notice of Intent to Deny, que es una notificación de intención de denegar el caso y también daba un plazo de término para que para que nosotros pudiéramos someter evidencia adicional o si ellos estaban cuestionando algo, pues se podía hacer argumentos a favor de que otorgaran el caso. Pero ahora simplemente con este nuevo reglamento, pues los oficiales simplemente, si ellos entienden que no cumple con los requisitos mínimos que requiere la ley, pueden denegar el caso. Lo aconsejable es que las personas que vayan a hacer alguna solicitud tienen que cumplir con por lo menos lo mínimo que dice cada solicitud. Si usted va a US
CIS.gov, el website de inmigración. En cada planilla le dice que inicialmente qué evidencia debe incluir con esa planilla. Entonces tienen que asegurarse, por ejemplo, en los casos de ajuste cubano, pues que haya mandado el examen médico, que incluya evidencia de cómo entró al país, que tenga su certificado de nacimiento, si tiene pasaporte, copia del pasaporte, etcétera. Pero tiene que cumplir con todos los requisitos básicos para que no le denieguen el caso de entrada. ¿Qué está pasando con los permisos de trabajo de los cubanos que se han reportado por varios años? Ok, habíamos visto que durante la pausa, muchos de esos casos de personas que tienen orden de deportación y se reportan con una orden de supervisión, esos casos no los estaban adjudicando, simplemente se quedaban ahí pendientes. Recientemente nos llegó una aprobación de uno de esos casos, y lo cual es alentador, quiere decir que están nuevamente tomando decisiones en esos casos. Otra pregunta. ¿Estas nuevas regulaciones de evidencia para la residencia harán más fácil el negar las aplicaciones de ajuste de los I-220A por mal procesamiento del parol? Sí, definitivamente que sí. Anteriormente, cuando uno enviaba una solicitud de ajuste cubano basado en que la persona entró con una I-220A, muchas veces lo que los oficiales hacían es que mandaban un request for evidence y pedían el parol. Entonces ahí nosotros hacíamos la explicación del argumento de por qué entendíamos que la persona podía solicitar su ajuste cubano. Eso ya no va a ocurrir. Si el oficial entiende, una vez se envíe el caso, que no cumple con los requisitos de ley de acuerdo a cómo ellos evalúan ese caso, pueden negarlo directamente. No le van a mandar un request for evidence o una carta pidiendo información adicional para que explique con más detalle. Simplemente le van a negar los casos. Si el BIA da parol a los I-220A después de que a un I-220A se le haya dado orden de deportación, la persona puede presentar la residencia al BIA ya con una orden de deportación en proceso de apelación. Ok, en ese caso, si ya hay una apelación pendiente, lo que procedería sería una moción de reapertura al BIA, y entonces a la misma vez podría tratar de pedirle al BIA que le haga lo que se llama en inglés un remand, que devuelva el caso otra vez a la Corte de Inmigración para que esa persona tenga la oportunidad de presentar su residencia y sea adjudicada delante del juez. Nos comentan, soy I-220A. Mi mamá me puso la reclamación en el 2017 y me mandaron el número de caso, pero mi esposa residente me hizo una reclamación. Quiero saber cómo será mi caso, ya que tengo fecha de corte. Ok, bueno, en cuanto a las reclamaciones, eso va a seguir su curso porque quien adjudica las reclamaciones es UCIS. En cuanto a su corte de inmigración, según se vaya acercando la fecha del juicio, usted podría tratar de solicitarle al juez que le dé más tiempo, o sea, que extienda el término para la corte basado en que usted tiene las reclamaciones familiares pendientes. Tengo I-220A y una I-130 ya aprobada, pero aún así el juez no me quiso cerrar la corte de asilo y me puso orden de remoción. ¿Qué opciones tengo ahora? Bueno, en ese caso, lo aconsejable sería que haga una apelación lo antes posible. Usted tiene 30 días a partir de la decisión del juez ordenando la deportación para hacer su apelación con el Tribunal Apelativo de Inmigración, el BIA. De lo contrario, entonces pierde ese derecho. Pero eso sería lo aconsejable, cosa de que le dé un espacio de tiempo para ver en un futuro qué más se puede hacer. Otra persona nos dice, soy I-220A y tengo la corte cerrada hace años. ¿Qué puedo hacer? En ese caso yo le diría que espere a ver cómo van a manejar los casos de I-220A. Si no está en corte, bueno, simplemente esperar. Desde la primera corte como I-220A, ¿se puede hacer la solicitud de la residencia ante la corte? Sí lo puede hacer, es aconsejable que tenga otro remedio delante del juez de inmigración, porque hay jueces que no están acogiendo el planteamiento de la I-220A, aunque usted presente la residencia en corte. Así que sí lo puede hacer, pero ojo con eso, no todos los jueces están aceptando el argumento. Una persona nos dice, si como I-220A aplico la ley de ajuste cubano, ¿me adelantaría en la corte? No necesariamente por el hecho de que usted haga una aplicación delante del juez de inmigración solicitando su residencia le van a adelantar la corte. Lo que sí hemos visto últimamente es que casos que estaban
con fechas de corte para el 2027, 28, 29 y hasta el 30 que los están adelantando. Simplemente mandan la notificación y le adelantan el caso de corte y hemos visto que nos los están poniendo para el 2026 y 2027. Eso está ocurriendo mucho. Soy CBP One, cerré mi corte, apliqué la residencia por la ley de ajuste cubano y aún estoy esperando respuesta. Si me detienen en la calle, ¿cómo puedo defender mi caso ante ICE si la jueza me cerró la corte porque me consideró elegible para aplicar el ajuste? Ahí en ese caso habría que hacer un habeas corpus. Es el remedio que podríamos intentar hacer y argumentar de que usted tiene un proceso de un remedio delante de UCIS. Nos preguntan, soy CBP One con fecha de corte este año. Estoy tratando de cerrarla, pero no aparece en el sistema. ¿Qué puedo hacer para cerrarla? Primero tiene que asegurarse de que en realidad tiene una fecha de corte, porque si no aparece en el sistema puede ser que no tenga no esté en corte. Aunque sí, hay veces que no necesariamente aparece si usted busca en el internet. Por razones de seguridad muchas veces no dice la fecha de corte, pero sí tiene una fecha en corte. Así que sería aconsejable o que llame a la Corte de Inmigración o trate de averiguar a ciencia cierta de que sí está en un proceso en corte. Si a un CBP One le niegan el asilo por falta de evidencias, pero tiene el ajuste aplicado con USCIS, ¿de todas maneras le ponen orden de deportación? Sí, en esos casos tienen que recordar que cuando usted entra con CBP One, en los cargos le marcan la primera casilla que usted es un arriving alien. Eso le da la jurisdicción a UCIS para determinar si le aprueban o no le aprueban la residencia. Pero en cuanto a la corte, el juez solamente tiene la jurisdicción de tomar una decisión en su caso de asilo. Así es que si el juez no le quiso cerrar la corte y toma una decisión en su caso de asilo, puede ordenar la deportación ahí. Entonces ahí tendría que ver si es que usted va a hacer una apelación o cuál sería el paso que usted quiere seguir. Pero sí lo puede emitir la orden. Otra pregunta. Soy CBP. Tengo la segunda corte este mes en Houston. No tengo asilo. Tengo todo bien y llevo 2 años acá. ¿Qué pudiera pasar? Ok, en ese caso, si usted tiene la corte final, si es la segunda corte, es la corte final, no tiene ningún remedio delante del juez de inmigración, puede ordenar la deportación en su caso. Es parte de la explicación que di anteriormente. O sea, si usted lo que tiene es CBP One y presentó su residencia con UCIS, el juez no va a entrar en ese tipo de remedios. Solamente el juez tiene jurisdicción para adjudicar un remedio que esté delante de él en la corte, que en este caso puede ser si usted tiene base para un asilo, un withholding, pero lo aconsejable es, si puede hacerlo, que presente ese recurso delante del juez lo antes posible. La siguiente persona nos dice, mi hijo con CBP One cerró la corte y aplicó a la residencia hace más de 1 año y nada. En estos casos, ¿qué se hace? Bueno, yo creo que 1 año es un término de tiempo razonable. Yo le diría que espere un poquito más, a ver si le llega algo. Recuérdese que estaba la pausa y ahora esos casos los están empezando a adjudicar nuevamente. Así yo le diría que espere un poco. Soy del parol humanitario. Han pasado más de 2 años desde que solicité el ajuste y ni siquiera me han notificado para hacer las huellas. ¿Qué me recomendaría hacer? Bueno, en ese caso puede hacer un inquiry, o sea, puede preguntar a la inmigración cuál es el estatus del caso, qué está pasando. Puede llamar para preguntar qué ha pasado. ¿Los casos de reclamaciones familiares de cubanos en Cuba están siendo aprobados? Actualmente no, porque Cuba aparece en la lista de los países que patrocinan actos terroristas y por lo tanto esos casos actualmente no los están aprobando y en muchas ocasiones están paralizados. La siguiente pregunta. Tengo corte a fin de año. ¿Puedo hacer una moción para cambiar mi corte que no afecte la petición familiar que mi esposa me pidió? Sí, según se vaya acercando a la fecha de corte, usted puede solicitarle al juez que le posponga su juicio final basado en que usted tiene una petición familiar pendiente. Eso no le va a afectar en nada a su petición familiar porque quien va a decidir en última instancia la I-130 es UCIS, no es el juez. El siguiente caso.
Entré por la I-130, por la embajada americana, por una hermana ciudadana americana. Se nos venció el permiso de trabajo desde septiembre. Apliqué para mi residencia. Tengo que consultar un abogado para nuestro caso. En Cuba tuve que dejar a una hija soltera, pero con un bebé. Ella ya está aprobada, pero a su bebé no me la aceptaron. No tenemos más familiares en Cuba. Toda mi familia está aquí desde el año 1980. ¿Qué pudiera hacer con este caso de mi nieto? Ok, en ese caso, por lo que entiendo, la persona entró con un parol, luego solicitó su residencia. Aparentemente le dejaron un parol a su hija en Cuba. Actualmente ese tipo de parol no los están honrando, no los están adjudicando. Así que en ese caso sería, si ella ya tiene la residencia presentada, pues que ella, una vez obtenga su residencia, que haga una I-130 para su hija y entonces ahí ponga a la nieta también. Ese sería el proceso. Otra persona nos dice, mi I-130 está aprobada desde marzo de 2026 y no me quisieron cerrar la corte en Kansas City, alegando que puedo hacer el ajuste de estatus con ellos. ¿Qué se debe hacer? Bueno, si la corte le dice que ellos tienen jurisdicción para ver su caso de ajuste, pues en ese caso presente su residencia del caso de ajuste en la corte de inmigración. ¿En qué tiempo se debe enviar la I-485 cuando te aprueban la petición familiar? Que ahí va a depender de la categoría de la petición familiar. Por ejemplo, si es una petición inmediata, si es, por ejemplo, un ciudadano pidiendo esposa, esposo, hijos menores de edad, pues lo puede presentar una vez inmediatamente que le aprueben esa I-130, pues puede presentar su residencia. Ahora tiene que ver también cómo entró al país, si puede hacer el proceso desde aquí o es un proceso consular que tendrían que hacer. Nos preguntan, nosotros fuimos a la entrevista el 30 de diciembre de 2025 y recibimos la tarjeta verde por reunificación familiar. ¿Cómo van esos casos actualmente? Ahí habría que ver exactamente cuál es el país de origen de la persona, porque como mencioné anteriormente, por ejemplo, Cuba, pues esos casos están actualmente detenidos por lo que mencioné de que Cuba aparece en la lista de patrocinadores de actos terroristas. Así que habría que saber exactamente cuál es el país y ver cómo están manejando esos casos. Muchas gracias por sus respuestas. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.